ingresos, puestos de trabajo, todo eso viene en la columna que empieza a continuación. Le damos la bienvenida a Germán de Agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tenemos para ver? Bueno, tenemos varias cosas para ver, así que ya empezamos con la primera placa y lo que vamos a analizar primero es el dato que conocimos ayer en relación al ingreso de los hogares. Esto es importante aclarar que estamos hablando del ingreso en términos generales. El ingreso por trabajo es uno de los componentes de esta variable, pero ahí también incluimos transferencias de otros hogares, incluimos rentas derivadas del capital, sea físico o sea financiero, y también lo que son dividendos y utilidades, o sea, toda la masa de ingresos de los hogares. Y lo primero que vemos es que hay una recuperación si lo comparamos con un año atrás, ¿sí? Pero que todavía seguimos por debajo de los niveles que teníamos antes de que empezara la pandemia, en los últimos 3 meses del 2019. Y algunos indicadores interesantes son el ingreso medio de los hogares asciende a 79.000 pesos. Ese sería el ingreso medio de los hogares. Si lo hacemos en términos per cápita, por persona, ya lo que tenemos es ese segundo dato que tiene que ver con, bueno, el ingreso promedio per cápita es 28.000. Y si agarramos un tercer indicador, que es lo que le conocemos como la mediana, básicamente lo que hace es ordenamos el ingreso de todos los hogares de menor a mayor y nos quedamos con el que está exactamente en el medio, el que deja el 50% de la población arriba y el 50% de la población abajo, y eso es justamente el 60.000. Es interesante porque eso da por debajo del ingreso medio de los hogares, claro. Y a veces uno puede tender a asociarlo uno con lo otro. Exacto. Muchas veces lo que hacemos en economía es tomar la mediana porque el promedio a veces se ve distorsionado por los extremos. Entonces claro, la mediana te limpia un poco y claro, si querés agregar una dimensión más, lo podés hacer lo mismo para el ingreso medio per cápita, la mediana, y te da 24.000. Viste que también es más bajo que el 28.000. Claro. Eso quiere decir que el 50% de la población tiene ingresos menores a 24.000 y el 50% tiene ingresos mayores a esos 24.000 pesos. O sea que esto es lo que tiene que ver con una dimensión del ingreso que es distinta a la que solemos analizar, que tiene que ver con los salarios, pero complementa también el panorama. Y ahora ya pasamos a el empleo. ¿Por qué? Porque tenemos justamente la encuesta de expectativas empresariales, que de alguna manera es como el relevamiento más sistemático, si se quiere, o por lo menos que se divulga, de lo que podría ser una aproximación a la psiquis de los empresarios. Básicamente, en este caso, los que están del otro lado del mostrador al momento de la contratación. O sea que es muy relevante entender qué están pensando para justamente analizar qué podemos esperar en lo que queda del año. Entonces, una primera de las preguntas que tenemos es ¿cómo piensan que evolucionará, ¿sí?, el empleo en su empresa en lo que va del 2022? Y lo que tenemos es que solamente el 34%, un tercio de los que respondí la pregunta, estamos hablando de un relevamiento que se hace en torno de 302 más o menos gerentes y ejecutivos de grandes y medianas empresas, solamente el 34% está pensando en que va a aumentar, ¿sí?, la cantidad de empleo. Ahora, si pasamos a la tercera placa, lo que tenemos es otras dimensiones que se relevan. En este caso es, bueno, ahora sí pensamos en el 2022, pero lo comparamos con lo que tenemos en el 2019, cuando de alguna manera había una relativa normalidad, o por lo menos estaba limpio de la pandemia. Y en este caso, lo que visualizan justamente los que están a cargo de las decisiones de contratación, es que el 34% piensa que va a ser mayor. De vuelta tenemos un tercio que considera que el empleo este año va a ser mayor que en el 2019 y 2 tercios que se reparten entre igual o menor. Y esto es relevante por otra dimensión que vamos a ver un ratito, tiene que ver con el efecto de la tecnología, que eso aumenta los desafíos, pero a mediano plazo. ¿Sí? Y por este lado, la otra pregunta que se les hace es, bueno, ¿está revisando sus planes de contratación en este momento a la luz de lo que está pasando en la situación del país? Y de vuelta lo que tenemos es que un cuarto de los que contestan, el 25%, sí efectivamente está revisando al alza. Eso significa que de vuelta tenemos 2 tercios o que están revisando a la baja, un 10%, o que no están variando sus planes de contratación para este año. Es interesante lo que planteás, perdón que te interrumpa, Germán, porque hay en la misma encuesta, en otras secciones, un diagnóstico muchas veces positivo en el sector empresarial con respecto al proceso de recuperación de la actividad. Sin embargo, eso no se traduce del mismo modo a la contratación. Uno puede pensar que esto aumente brechas en términos de igualdad, por ejemplo. Exactamente. Parte de lo que vos podés inferir a la luz de tomar todos los indicadores de forma conjunta es que hay una disociación o por lo menos una separación entre lo que son sus perspectivas en relación a la contratación y sus perspectivas, por ejemplo, en relación a la producción de la empresa o en relación a la rentabilidad de la empresa
¿Eso ¿sí? tiene que ver con la tecnología también? Y eso son, de vuelta, son hipótesis que uno puede desplegar ante esta situación. Por ejemplo, eso queda bastante más claro ahora en la próxima placa, donde justamente puntualmente le preguntan, bueno, si vas a tener menos trabajadores que en el 2019, ¿cuáles son los principales motivos que están detrás de tu reticencia si se quiera contratar? Y ahí tenemos las tres primeras respuestas que tienen que ver con, bueno, la primera tiene que ver con la vinculación a la propia actividad de la empresa, ¿sí? Claro. Pero miren la segunda y miren la tercera, que también llama la atención. La segunda tiene que ver justamente por el efecto de la tecnología, que a veces la coyuntura nos absorbe y perdemos de vista que la pandemia fue un gran acelerador de procesos que venían operando lentamente y que son muy complejos porque son muy costosos socialmente. Son necesarios, pero son costosos. ¿Cómo hacemos esa transición? Es compleja y estamos pensando ahora muy en el corto plazo, pero esto es algo que va a jugar en los próximos años y acá lo vemos claro, ¿sí? El ahorro de mano de obra vía incorporación de tecnología. Y la tercera es, en la visión de los empresarios, es que el salario real es elevado, ¿sí? O sea que eso nos muestra como las dos caras del salario. La cara del que lo cobra y que no le es suficiente para justamente costear muchas de las cosas que tienen que ver con el costo de vida, y el que lo paga, que acá se ve. Si vemos lo que decías anteriormente, cuesta pensar en un salario real elevado, ¿no? Exactamente, y eso genera incentivos justamente para la incorporación de tecnología y eso nos deja en un círculo complejo cuando de vuelta levantamos un poquito la mirada y analizamos en el mediano plazo, no ahora en los próximos meses, que a veces la coyuntura nos absorbe, pero estas son como señales de alerta, porque de vuelta son procesos necesarios, pero son procesos costosos socialmente que hay que saber llevar con políticas, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa si agarramos todo este menjunje, ¿sí? Y analizamos conjuntamente, bueno, cuáles son las perspectivas de actividad en relación a las perspectivas de empleo a la luz de los últimos datos que conocimos? Esto sería para el promedio del 2022. ¿Qué es lo que tenemos? Un aumento del empleo, que de alguna manera es consistente con lo que dijo, por ejemplo, el ministro, con la recuperación de la economía y también con lo que estamos viendo a partir de la encuesta, pero tenemos una nueva caída del salario que hoy por hoy estaría estimada en torno de un 1%. Si agarramos conjuntamente la primera y la segunda columna, construimos aquella variable que hemos conversado varias veces, que es la masa salarial, que va a crecer, justamente va a crecer por el efecto del empleo, pero si la contrastamos con lo que está pasando justamente con lo que se espera para la economía, que es un crecimiento superior al 4%, ahí tenemos un divorcio, ¿sí? Y ese crecimiento está asentado en parte en la inversión y también en parte en las exportaciones, que como conocimos hace unos días atrás, crecieron en el primer cuatrimestre del año un 35% en relación al mismo cuatrimestre del año anterior y o por lo menos en un trasfondo donde los precios de las materias primas que exporta Uruguay, hay un índice que uno puede integrar, cómo son los precios de los principales componentes que nosotros exportamos, y eso aumentó un 10% en lo que va del año, ¿sí? Y hoy se ubica a niveles más altos de los que teníamos incluso en 2012-2011, cuando tuvimos justamente el pico más alto del boom de commodities. Hoy ese viento de cola sopla mucho más intensamente de lo que sopló unos años atrás, y una forma de aproximarnos a eso es este indicador, que justamente es un índice que se aproxima al precio o a la evolución del precio de lo que vendemos, ponderado por las proporciones que vendemos. Claro, o sea, una vez más se demuestra que el crecimiento económico no se refleja en la masa salarial y sobre todo, obviamente, en los sectores más vulnerables. Exactamente, porque después obviamente acá lo que estamos viendo son promedios y en los promedios siempre tenés el problema de que se ahogan los petizos. O sea que cuando vos vas derramando para atrás, justamente al último que está, no hay cosa que lleguen, por lo menos este año, ¿no? En el corto plazo, en la situación actual. La distribución o la redistribución como problema podría ser una de las... El impacto redistributivo de la recuperación, porque crecer no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para mejorar las condiciones de vida, pero hay otra dimensión que es clave, porque el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, y esa es la pata, justamente la pata distributiva, que tiene que ver con, bueno, todas las cosas que estamos diariamente relevando a partir de, por ejemplo, lo que estábamos analizando antes con la noticia que estaban dando anteriormente. Gracias, Germán, y hasta pasado mañana. Hasta el jueves.